Nos esperamos. Ahora, muchas gracias por la presentación. Sí, hoy os voy a presentar un estudio que realizamos, un pilotaje asociado a la construcción de una planta en Qatar para demostrar la robustez y la idoneidad del tren de tratamiento propuesto. Para ello empezaremos con una breve introducción, describiremos brevemente la piloto con unas fotos para facilitar un poco, hacerse la idea de qué estuvimos probando. Revisaremos los resultados y terminaremos con unas conclusiones. Como estaba comentando, básicamente este pilotaje forma parte de la construcción de una planta que realizamos en Qatar. Previamente a la construcción de la misma, pues se decidió hacer un pilotaje para demostrar la idoneidad del tren de tratamiento, poder optimizar las condiciones de operación y también demostrar su robustez, no solo en la operación del día a día, sino en condiciones extremas. Para ello, construimos esta planta piloto que básicamente lo que hace es mimetizar la planta grande que se construyó en Qatar. Tenemos una captación de agua de mar, pasa por un DAF, a continuación unos discos de filtro de unas 100 micras, a continuación una ultrafiltración y, por último, una ósmosis inversa con 2 pasos y con 2 etapas en el segundo paso. Aquí podéis ver un poco las características de cada unidad de tratamiento, que se diseñó de tal forma que fuera representativo de lo que teníamos a gran escala y, por lo tanto, se podían extraer y extrapolar las conclusiones a las que se llegaban. Aquí podemos ver unas fotos de la planta piloto. Como podéis ver, se trata de una instalación bastante grande, está automatizada, tiene una serie de sensores online que se complementa con puntos de toma de muestra manuales y, por lo tanto, podemos caracterizar el funcionamiento hidráulico y de calidad de esta planta piloto, globalmente y por unidad. Pasando a los resultados, primeramente os queremos enseñar un poco cuál era el tipo de agua a la que teníamos que hacer frente. En estos gráficos podemos ver la calidad de agua de entrada. Como se puede observar, la turbidez en el 80% de los casos estábamos por debajo de unas 4 NTUs. En el caso de los sólidos, por debajo de unos 10 gramos por litro. La conductividad estaba en torno a unos 66 milisiemens por centímetro y la temperatura sobre unos 35 grados. Por lo tanto, teníamos un escenario un poco complejo, digamos. Aquí podemos ver el funcionamiento del DAF, que estuvo operativo durante un año, como he comentado. Aquí podemos ver las eliminaciones, que básicamente están entre el 75 y el 95%, y de hecho, si os acordáis a las turbideces a las que nos estábamos enfrentando, principalmente estábamos por debajo de 4 NTUs, por lo tanto, tenemos unas eliminaciones próximas al 90% en la mayoría de los casos. En el caso de la ultrafiltración, aquí podemos ver la evolución de la permeabilidad a lo largo del tiempo. En rojo, a la mano derecha, se ve el flujo. El flujo osciló entre 75 y 80 LMH. Se cambió de esta forma para simular un poco un tren de tratamiento. Cuando una unidad, un rack, entra en limpiezas, pues las otras membranas deben asumir este flujo de tratamiento y, por lo tanto, el flujo en el que están trabajando pues, es variable. Podemos ver inicialmente un periodo de optimización donde la permeabilidad pues, no era muy alta, pero después de estas primeras etapas de optimización conseguimos trabajar a valores mucho más altos y también reducir la frecuencia de los CIPs. Para los 13 meses de operación realizamos 6 en el primer periodo, en el de optimización, donde se nos ensuciaban más las membranas, y en el segundo pues ya pudimos disminuir de forma significativa la frecuencia de estos procedimientos de limpieza CIPs. En cuanto a la calidad, los objetivos que nos marcamos de SDI, del índice de ensuciamiento, era que en un 100% de los casos estuviéramos por debajo de 3,5 en el permeado y el 75% de los casos por debajo de 2,5. Como se puede observar en el gráfico, cumplimos con estos objetivos fijados
y solo como apunte el SDI de entrada estaba por encima de 5, por lo tanto la ultrafiltración estaba trabajando de forma muy adecuada. Pasando ya a la ósmosis inversa, aquí podemos ver el paso de sales del primer paso, donde tenemos una eliminación en torno al 99,4% de forma estable, a pesar de una pequeña fluctuación, y la delta también fue estable durante todo el pilotaje, solamente se realizaron 2 CIPs por peticiones un poco del cliente para ver cómo se comportaba el sistema. En cuanto al segundo paso, aquí podemos ver también la pérdida de carga a lo largo del tiempo y el paso de sales. Este paso de sales fluctúa un poco más porque teníamos una adición de sosa en el segundo paso y entonces afecta un poco al paso de sales, pero la calidad era muy elevada de permeado. Solamente se realizaron 2 CIPs a la ósmosis, como he comentado antes, en el primer paso, no en el segundo paso. En cuanto a calidad de la ósmosis, debíamos garantizar un TDS por debajo de 85 y, como se puede observar en el gráfico, estaba muy por debajo de forma continua, y en el caso del boro teníamos que estar por debajo de media ppm, y aquí podemos ver la oscilación que teníamos a la entrada y la que teníamos en el permeado final, de forma que también podíamos garantizar lo que nos estaban solicitando en cuanto a calidad final. Una vez hecho esto, ya hemos visto que el tren de tratamiento es capaz de cumplir con las exigencias que se nos pedían. Por un lado, fuimos capaces también de optimizar las condiciones de operación, por lo tanto, maximizar el rendimiento hídrico y el consumo de químicos. Y ya el siguiente paso fue exponer la tecnología, ponerla un poco a los límites, es decir, en caso de que tengamos un episodio de algas, cómo se va a comportar esta tecnología, nos da seguridad al tren de tratamiento, y para ello lo que decidimos hacer fue simular un bloom de algas. Durante 16 horas se dosificaron este tipo de algas de forma continua para ver cómo los distintos procesos iban evolucionando hidráulicamente y de calidad. Aquí podemos ver el comportamiento del DAF, midiendo clorofila. A la entrada tenemos en azul, en rojo tenemos la salida, y en el gráfico de barras a la derecha la eliminación de las algas. Trabajamos con 5 y 7 ppm de hierro y conseguimos ver eliminaciones bastante altas, en torno al 50 y al 80%. La siguiente unidad era la ultrafiltración. Aquí tenemos la presión transmembrana y el flujo de esta unidad, y cómo aquí otra vez de nuevo tenemos la concentración de algas en la entrada y en la salida, cómo prácticamente se eliminan por completo durante este test de estrés de algas. Y por último, la ósmosis. Este es el periodo en el que se hizo el test de estrés de algas, donde se puede ver claramente que no se impacta negativamente su funcionamiento, ya que las etapas previas son capaces de eliminar el bloom de algas, digamos. Por lo tanto, ya vimos que la tecnología era fiable incluso en condiciones extremas, y ya por último decidimos hacer una autopsia de membrana de ósmosis. Como se vio ayer, las autopsias de membranas nos dan mucha información tanto de la ósmosis como de las etapas previas. Entonces, lo que se hizo fue quitar el primer elemento del primer paso y autopsiarlo. Este es el aspecto que tenía. Se puede ver que no estaba dañado, que tampoco tenía mucha carga de partículas, y una vez abierto y autopsiado pudimos ver que había unos 0,3 miligramos por centímetro cuadrado de sólidos, y aproximadamente el 55% correspondía a materia orgánica y el otro 45% a materia inorgánica. Esta resultó que estaba compuesta por sílice y hierro, este hierro proveniente de la etapa de DAF, coagulación previa. Por último, el test de Fujiwara, que nos da una idea de si los elementos se han oxidado, dio negativo, por lo tanto no había halógenos en la membrana.
Por lo tanto, mediante este pilotaje nos permitió demostrar la idoneidad del tren de tratamiento propuesto y caracterizar su funcionamiento globalmente e individualmente. Se pudo ver que el DAF era capaz de eliminar un 85% de turbidez. La ultrafiltración consiguió los objetivos de calidad fijados. El SDI estuvo por debajo de 3.5 el 100% del tiempo y de 2,5 el 75% del tiempo. La ósmosis inversa trabajó de forma estable durante todo este periodo y superó los objetivos operacionales que nos habían fijado, que además las autopsias de membrana reforzaron un poco o validaron, digamos, que estaba funcionando de forma correcta el sistema. Esta es un poco nuestra experiencia de esta planta piloto, que, como he dicho, mimetizaba la planta grande que se construyó a posteriori y, por lo tanto, se pudo obtener mucha información útil de cara ya a la optimización de la planta grande. Os dejamos aquí nuestras direcciones de contacto por si también os surge alguna duda. Muchas gracias.